Vamos a conversar en los estudios del ET7 y Canal 13 de Corrientes con la profesora Estela Maris Sanandrea y el profesor Juan Pablo Aguirre, profesorado de Ciencias Políticas del Instituto Superior de Formación Docente número 1. Vienen a conversar con nosotros respecto de el proceso de prescripción en este profesorado y bueno, a contarnos algunos detalles de todo esto. Recién estaban conversando con Diego también acá, intercambiando antes de la entrevista, para plantar el interés en todo esto en la comunidad. ¿Cómo les va? Gracias por la paciencia. No, por favor. Una mañana muy cargada a veces por ahí. Gracias por recibirnos. Bueno, cuéntenos cómo viene el proceso. Bueno, el profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política está en el Instituto de Formación Docente número 1, que actualmente está en Quintana 699. Sí. Es decir, a la mañana Colegio Nacional, a las tarde Escuela de Comercio y a la noche de 19:30 a 23:45 en ese sitio. Este profesorado de Educación Secundaria en Ciencias Políticas es de 4 años de duración, es gratuito, vamos a decir, porque es estatal. Tiene buen detalle. Exactamente, tiene un título a nivel nacional, como nuestro país es binacional, porque la Antártida también es nuestra, un pedacito de la Antártida, entonces hasta allí vale nuestro título, todos los títulos de las 7 carreras. El profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política abarca todo lo que sea la política interna. Nosotros comenzamos desde la política de los griegos, la evolución hasta la actualidad. O sea, se podría decir que el desarrollo de la política en el mundo occidental arranca en este proceso. En ese proceso. Es decir, tenemos teoría universal, teoría americana, teoría argentina, y el profesor después le va a decir que terminamos con la teoría de la provincia de Corrientes. Buenísimo. Así que es bien abarcativo. Bien abarcativo. Esta carrera, aparte de la que es docente, especialmente porque algunos a veces la confunden, no, es específicamente docente porque tenemos formación. ¿Qué la confundan, profesora? ¿Con qué? A veces piensan que es una capacitación para ser político. La pregunta que le hice yo. Exactamente, que le estaba por decir. Sí, porque a veces por ahí llama a confusión cuando no se comunica bien. Pero les voy a aclarar una cosa. Específicamente es docente, pero tiene otras herramientas. Puede ser análisis político, puede hacer también lo que sea desde el punto de vista estadístico, desde la política, y tener, por ejemplo, hacer consultorías. Sí. También está en los ámbitos gubernamentales, siempre desde el punto de vista, desde la docencia, por supuesto. Sí. Yo, que soy una de las primeras en el profesorado que me recibí después de grande. ¿Qué año egresó? Egresé en el 2004. 2004. Cuando todos mis hijos estaban en la facultad, yo decidí estudiar. Sí. Entonces, allí yo tengo muchos compañeros que son profesores en ciencia política y que están haciendo ese trabajo en otras provincias, en el sur, en Neuquén. El otro día me comunico con un compañero que está en La Plata viviendo. Ajá. Entonces, a ver, yo la interrumpo brevemente y es una pregunta para ambos, ¿no? Sí. Porque es interesante la charla por dónde viene. O sea, ¿esto puede servirle, por ejemplo, a funcionarios? Por supuesto que sí. ¿A periodistas? Por supuesto que sí. O sea, es muy complementario. Muy complementario. Brinda un conjunto de herramientas justamente para lo que hoy en día necesita la ciudadanía en general, que es brindar educación y formar esos posibles líderes del mañana en nuestro sistema, en nuestra democracia, en nuestra clase política. Sí, claramente están formando los futuros líderes al ser docentes de secundaria, digamos, que uno se recibe. Entonces, los chicos correntinos que quieran empezar a incursionar en la política van a recibir la instrucción que da ese docente, ¿no? Exactamente. Este profesorado, nosotros somos profesorados de nivel medio, es decir, secundaria. Pero también yo soy profesora de nivel medio y de superior en este momento. Yo en el nivel medio tengo un primer año. Entonces me dedico a hacer la comparación con la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de Corrientes y hacia dónde. Entonces los otros días les explico cómo es el juramento a partir de la reforma en 1994 y a veces los jóvenes pequeñitos son muy preguntones y te ponen en alguna encrucijada. Como siempre. Como siempre, me encanta. Porque Nos a veces desafían, ¿no? es un desafío. Claro. Entonces me dice, pero no, los legisladores nacionales nos juraron en la Constitución como usted nos dijo. Entonces yo, para salir del paso, porque en ese momento le digo, lo que pasa es que no tuvieron formación ética ciudadana. Y se quedó ahí el chico.
Y es una buena respuesta. Porque no le puedo estar diciendo cada uno. No, a ver, está buenísimo lo que plantea, porque también nos interpela a una discusión que damos en este tiempo respecto de la política, porque la verdad que yo creo que hay que hacer una apuesta por reivindicar a la política como acción transformadora. Lo que ocurre es que muchas veces los que hacen mala política tienen un nivel de exposición tan alto que terminan deteriorando a toda la imagen en general de la política. Nosotros desde los griegos en adelante, la política es la actividad que realiza el hombre, es una actividad que realiza el hombre para llegar al poder, para administrar un Estado, una institución de cualquier índole. Ojo, no solamente un Estado nacional, una institución escolar, lo que sea. Una combinación de conocimiento y valores. Exactamente, y valores. Si bien a veces yo suelo ser muy crítica cuando lo nombran a Maquiavelo. Dice, hay una política maquiavélica. Un momentito, vamos a ver en qué situación está en ese momento ese Estado para utilizar esa situación maquiavélica. O cuando dicen, se rompió el contrato social, y le preguntas, ¿cuáles son los artículos del contrato social en la Constitución Nacional? Son 2 nomás, el 14 y el 14 bis. De ahí, bueno, tienen razón, pero tienen que saber especificar. Maquiavelo hizo una descripción espectacular y atemporal, muchas veces, de lo bueno y lo malo de la política. Exactamente. Exactamente. La realidad de lo pragmático de la política. Exactamente, porque vieron que hay gente que disfraza lo malo detrás del concepto de pragmatismo. Dicen, la política... Porque muchas veces se dice que uno es pragmático cuando abandona los valores. Y ahí ya no hay pragmatismo, sino hay algo de perversión. Claro. Perversión, exactamente. Como yo digo, la política, dice, pero la política es mala. No es mala la política. La política es mala de acuerdo a quién llega al poder. ¿Quién la ejecuta? Quien la ejecuta en el poder. Bueno, entonces ustedes están en este proceso de preinscripción para convocar a los interesados. Sí, una cosita, profe, y ya después te dejo hablar. Sí. Hay una ley nacional que la provincia de Corrientes está adherida de hace muchos años, desde 1998, que es la ley 24.521, en el cual aquel joven más de 25 años que no haya terminado la secundaria por cuestiones personales, que a veces uno en la vida necesita, puede ingresar tanto al nivel superior no universitario como es el instituto o a la universidad y estudiar. Se le toma un examen de nivelación y puede entrar. Yo tengo 3 alumnos en este momento que tuvieron esa situación y están llegando a 4º año de O sea, no terminaron la secundaria, pero están llegando al 4º año de profesorado. Sí, pero por supuesto tienen que ir a buscar todo. Han pasado, tienen que traer la conformación del colegio donde fueron, todo, y ahí le hacemos un examen de nivelación. Así que cualquier persona que decida estudiar, yo el otro día subí un video que salió de un señor... ¿Está en condiciones de ir a ese examen de evaluación? Sí, se le prepara, se le dice, mira, vas a hacer esto, y entonces se prepara. ¿No es prohibitivo no haber terminado la secundaria? No es prohibitivo, ni para el instituto, ni para la universidad, ojo. Buenísimo. Por eso nuestra propuesta académica se basa en el público en general y... brindar, como lo decía, brindar esas herramientas necesarias para que el ciudadano forme su propia crítica y interpretar esas realidades políticas que está en todas las esferas del poder, desde un ámbito internacional, un ámbito regional, un ámbito nacional y también un ámbito totalmente local, como es el de la provincia de Corrientes. En la cátedra que está a mi cargo, que es la de Historia Constitucional de la provincia de Corrientes, se le da las herramientas al estudiante para que entiendan y analicen que el rol fundamental que cumplió Corrientes desde la Constitución de 1821. Sí, desde ahí para adelante. Ha sido una de las primeras constituciones. Ha sido una de las provincias que más apostó por una organización verdaderamente la organización sólida. Nacional, buscando esa organización nacional que se consolida en el proyecto de 1853 con la Constitución de Alberdi. Así es. Pero Corrientes siempre tuvo un rol primordial como cuna del federalismo y en esas luchas que se llevaron a cabo desde temprana edad. Me da pie el profesor para decir algo que me quedé con ganas de decir el domingo pasado, que tuvimos un debate en Equipo de Noticias con Tito Meissner respecto de Genaro Verón de Astrada. Mi compañero de trabajo dijo, yo tengo una posición distinta respecto de la que vos tenés en cuanto a Verón de Astrada, que para mí es una persona muy significativa en la historia de Corrientes en términos de dignidad.
y entró la palabra pragmatismo. Y yo creo que a veces utilizar el pragmatismo contra una renuncia de valores en política no es bueno. En algún caso puede ser con márgenes, ¿no?, por decirlo. Pero a la luz de la historia, para mí Verón Estrada va a ser siempre una de las cosas más valiosas que tiene Corrientes, porque ha simbolizado, ha sintetizado lo que significa para esta provincia la dignidad, la entereza y la identidad del correntino. Como bien decía el profesor, Corrientes ha hecho una apuesta muy grande por la consolidación de la organización política nacional. Y dentro de eso, Verón Estrada ha hecho su aporte de dignidad enorme. Exacto. Con su entrega y sacrificio. Exacto. Así que esto hay que destacarlo, ¿no? Tan importante que en nuestra bandera existen los principios del ideario correntino, desde ese primer ejército libertador, en 3 palabras resumía: patria, en ese orden, patria, libertad y constitución. Exactamente. Que es lo que nos llena de orgullo. El gobernador Genaro Verón Estrada dio su vida en esa lucha por lograr una constitución en ese momento. Por eso es bueno refrescar todo esto en un proceso de formación de todo aquel que se dedica a la política. Exactamente. Yo, por ejemplo, suelo disentir con los profesores de historia porque ellos dicen que la Constitución de 1821 fue un estatuto. Y le digo no, porque juraron ante una asamblea en el Cabildo. Entonces, al jurar ante una asamblea, ya de hecho que es una constitución. ¿Entienden? Y otra cosa que yo también destaco en esto, fíjense que dice patria, libertad y constitución. Que la patria, cuando nosotros decimos somos patriotas, no es lo mismo que somos yo soy nacionalista. Nada que ver una palabra con la otra. Hay que hacer la diferencia. ¿Cuándo sos patriota y cuándo sos nacionalista? Es una diferencia muy grande. Sí, y la confunden en muchas oportunidades que escucho discursos, dicen esa palabra. Y bueno, como profesora a veces quiero... No, está bien y forma parte de un proceso que indiscutiblemente tiene que ver con la capacitación y conocimiento, ¿no? Conocimiento. Bueno, entonces, la gente interesada, ¿cómo tiene que hacer para vincularse con este proceso de prescripción? Entrar al CIMA. Sí. Allí CIMA, entran... ¿S o C? Con S, CIMA, S-I-M-A, CIMA, y entran a preinscripción, que está dentro del Ministerio, claro, y ahí se preinscriben. Ahí ya le piden los requisitos. Perfecto. Los primeros requisitos, que es el DNI, la fotocopia del DNI y el título en trámite si están en la secundaria, y si son ya personas adultas, el título que tiene. Y el que no tiene título, que no terminó la secundaria, se preinscriben igual, y después nosotros hacemos todo lo que sea la nivelación de esa persona. Muy bien. Les agradezco mucho la presencia, profesora Estela Maris, profesor Juan Pablo, y bueno, ya seguimos de cerca la evolución del interés de la gente. Muy bien, muchísimas gracias, muy gracias amable, tengan buenos días. Son las 11:23, a ver, porque Juan me está haciendo